Por fin ha llegado. Hoy es el lanzamiento oficial de Rocco Kingdom World, el ambicioso MMORPG de mundo abierto de Tencent, que promete ser el Pokémon Killer definitivo de este 2026. Si estás buscando cómo descargarlo, qué inicial elegir para dominar el PvP, o si habrá una versión global pronto, quédate, porque en este vídeo vamos a analizar el gameplay en español, y te revelaré los mejores trucos para empezar con ventaja. Estamos ante un mapa masivo, desarrollado en Unreal Engine, con más de 400 criaturas capturables sin gacha. Esto es increíble, sin gacha, ¿eh? Es realmente mejor que Pokémon. Vamos a verlo a fondo. Suscríbete para no perderte las guías diarias de este juegazo. ¿Empezamos el juego? Se supone que somos ahora mismo un roco, ¿no? Aquí no se llaman Pokémon, sino que se van a llamar rocos. Tenemos salto y tenemos velocidad. Ah, pensaba que las tres te subíamos. A ver. ¿Sí? ¿Se suena algo, no? ¿Se escuchó algo? Ah, vale, hasta aquí tenemos que llegar. Perfecto, pues nada. Este juego, ya os digo, viene a ser el killer de Pokémon. Y lo más interesante de todo esto es que va a ser totalmente gratis los Pokémon. Es decir, vas a tener en el mundo, no va a haber gachas, sino que vas a tener que capturarlo tú. Ir descubriendo 400 tipos de Pokémon. ¿Habrá gente que le suene el juego? Este juego tuvo una versión de navegador. Esto es importante también mencionarlo, porque a lo mejor alguno, espero que sí, que haya algún veterano aquí, ya sepa de qué va el juego. Es decir, pues es un juego del 2000, de hace más de 10 años creo que es, 2016, el que salió en navegador. Wow, qué guapo. Aquí tenemos, no te preguntan, ¿quieres ser chico o chica? Es ¿Qué que eres? nosotros vamos a... No eres persona, o no sé si eres una persona con orejas raras. No sé, un poco extraño me parece poner todo esto de aquí. Yo lo dejaría como está. Simplemente os muestro que hay un montón de accesorios, ¿no? Aquí está el nombre, el del canal. Entramos. El juego se ha abierto totalmente hoy para todo el mundo. Bueno, para todo el mundo que tenga la tienda de Asia o que viva en China, ¿no? Vale, empezamos a ver. El juego es totalmente en chino. Muchas de las cosas van a ser muy amigables o similares a las que ya conocemos, a cualquier otro juego, la verdad. No es que vaya a haber algo distinto. El día de hoy, al día 26 de marzo de 2026, justo hoy el estreno, existen muchas apps para traducir. Esto también nos ayuda, gracias a las IAs también, que hay una parte que también las IAs ayudan a que entendamos mejor las cosas, los juegos y demás. El cómo descargarlo, dejaré el link en la descripción, lo he dicho. No hace falta ningún preregistro, el juego ya se lanzó globalmente, bueno, se lanzó en China, abierto totalmente, abierto para todo el mundo. Qué bonito, cómo se ve. Yo os digo, yo tengo ahora mismo un hype grandísimo por Pokémon. Y van y me sueltan este juego, porque ya sabéis, y vendrá un vídeo que os quiero traer, de cómo decirlo, de todo lo nuevo, ¿no? Y en este caso voy a traer un vídeo de Pokémon Champions, que ya a muchos os sonará, y espero que os guste muchísimo. Y si no, pues dejadme en los comentarios que no os gusta del vídeo y demás cosillas. Bien, como estamos viendo, el análisis de este vídeo es totalmente un mundo abierto, muy bonito, desarrollado, como he dicho, en Unreal Engine, gráficos UE4, Unreal Engine 4. ¿Aquí esto qué será, el mapa o qué? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo prefiero llevar el mapa? Por coordenadas, la verdad. Me gusta más lo del norte, este y este, todas estas cosas. Esto ya son gustos, pero como digo, es todo entendible. No tengo que saber el idioma de ellos. Mira, tengo para correr. Nada, ya os digo, se nota muy bonito todo, ¿eh? Visualmente, a ver. No sé si podemos trepar porque según han dicho que sí, que podemos escalar. Ah, amigo, sí se puede. Nah, increíble. Es decir, viene a ser el killer de Pokémon. Me quedo sin fuerzas, creo. Hasta aquí voy a llegar. A ver, bájate, bájate. Me tengo que caer. Me caigo, no quiero descansar. Quiero subir hasta arriba de la montaña. Vale, vamos. Nah, hermano, ¿cómo se ve esto, eh? Oh, a ver la montaña. Mirar ese mundo. Oh, la luna y todo. Y mi móvil ya sabéis que es de baja gama. Es de tan baja gama que tengo que buscarme las maneras para poder jugar a los juegos. Como os he traído también, aquellos que no habéis podido jugar al 7DS. No me muero, menos mal. Pensaba que me moría. Aquellos que no habéis podido jugar al 7DS, ya sabéis que hay una manera de poder jugarlo. Siempre que corras tú el riesgo. Que tenemos un vídeo también de cómo jugarlo. A ver, ¿qué es esto? Vamos a ir coleccionando plantas. También tenemos que hacer alquimia, si no me equivoco. Y no solo eso, lo más bonito de este juego también es el que vas a tener tu propia casa. Vas a poner tus cosas, vas a poder ponerle objetos a tus rocos. Porque vamos a llamarlos por su nombre, son rocos, no Pokémon. ¿Se asustan de vernos? Ah, mira qué mono, se asustó de vernos, creo. De los Pokémon. Bueno, de los rocos, se nos olvida. Perfecto, vamos a seguir avanzando. Me imagino que no puedo ir avanzar delante de ella. Tengo que esperar y seguir a la bola. No tiene más dificultad. A ver el cinema. Cinema, absoluto cinema. Una estrella muy bonita. Nosotros nos hemos despertado, ¿no? ¿Vamos a tocarla o qué? Pues sí, la tocamos. Siempre hay que ser curiosos, ¿no? Lo que nos enseñan los juegos, a tocar las cosas. Pues la historia del juego sería, eres un estudiante recién ingresado, como en una academia, ¿no? Vale. Tu misión es explorar un mundo vibrante donde los humanos y unas criaturas mágicas llamadas rocos, o elfos, o como lo digas, conviven.
En sí, el conflicto que vamos a tener es que a medida que exploramos, vamos a descubrir misterios antiguos sobre el origen de la magia. Vamos a recoger esto. Yo recojo todo. Sobre el origen de la magia. Y te enfrentas a facciones que quieren usar el poder de los rocos para fines oscuros. Wow, nos suena, ¿no? Un poco quiénes son. El Team Rocket. ¿Qué más nos queda deciros? Es una mezcla de aventura épica con mucha nostalgia para quienes crecieron con el juego original. Que yo no tuve la suerte. ¿Hay un barco? ¿Qué suena? ¿Qué ha sonado? Sonó como los mosquitos en la noche, ¿no? Que nos llega a molestar todo el rato. Ah, mira, creo que tenemos ya por fin nuestra elección de los Pokémon. Lo increíble es que no tenemos daño de caída, ¿eh? Mira, me he tirado desde cierta montaña y no me ha pasado nada. ¿Estos son nuestros Pokémon iniciales? ¿O qué? Ah, un pato le está atacando al búho, no me jodas. El pato agresivo. Esto creo que van a ser nuestros primeros iniciales. ¿Quién habla, el búho o el pato? ¿El búho? Uy, lo va a matar. Vamos a ver que aquí será para escoger los Pokémon. Bueno, los rocos, vamos a llamarlo ya por su nombre, con hecho. Rocos. Perfecto. Vamos, imagino que tenemos que elegir a 3, lo típico, ¿no? De aquí van a despertar 3 Pokémon. Se puede decir que es el Genshin Impact de las criaturas. Tienes un mundo abierto, un mapa gigante, puedes volar, nadar y correr por biomas muy distintos. Y a diferencia de otros RPG de acción, ¿vale? Aquí se mantiene el combate por turnos estratégicos, muy parecidos a Pokémon, pero con efectos visuales de última generación. Vale, vamos a esperar a ver, tengo que ver. Bien, vamos a tener aquí los tres Pokémon iniciales, los de starters. Tenemos a Didi, que sería el de tipo fuego. Tenemos a Shuilalang, que sería de tipo agua. Y a Miau, tipo planta. Sí, pues tiene hasta nombre, forma de gato, la verdad. Ya sabemos el nombre. El primero es el pequeño dragón rojo, o sea que va a ser un dragón. Es la opción favorita para los jugadores que buscan ataque puro. Su evolución final se convierte en un dragón imponente con un daño explosivo altísimo. Es ideal para terminar rápido con los combates contra jefes en el mundo abierto. Luego tenemos el de tipo agua, que es una criatura azul muy mona, parece una bolsa o una esponja, no lo sé muy bien exactamente. Es el más equilibrado, tiene buena defensa y ataques que pueden curar o debilitar al enemigo. Es la mejor opción si planeas jugar mucho contenido multijugador o cooperativo, ya que aguanta mucho en batalla. Y por último tenemos al Miau Miau. Miau Miau, Miau, es 3 veces Miau. Es un pequeño gato con rasgos de planta, es el rey de control de masas. Su habilidad suelen dormir, envenenar o paralizar al rival. Es el más técnico de los tres. Si te gusta la estrategia pura y desesperar al oponente en un PvP, este es tu Rocco. ¿Cuál sería el mejor para iniciar? La recomendación que están utilizando es la de Didi. Vamos a ir a hablar con Didi. Que es el Pokémon de estilo... El estilo que hemos dicho, fuego. Sí, yo lo quiero. La pelea, por fin vamos a ver el sistema de peleas que hemos dicho. Es igual, combate por turnos, estilo Pokémon, ¿no? Pero dicen que visualmente los ataques van a ser mejores. Como tiran, vamos a tirar fuego. Yo quiero fuego. Bien, se ve muy mono, ¿eh? Y subimos incluso, tiramos fuego y aumentamos más daño. Vale, el pato no responde. Vamos a tirar el hielo. A ver. Ah, el hielo es golpe. Lo hemos matado. ¿Lo capturamos? Yo quiero el pato. Nada, qué guapo, ¿eh? Ya tenemos ya el primer Pokémon. Hazte con todos. El primer Rocco. Joder, cómo estoy, ¿eh? Nos vamos a quedar con todos. Tenemos que capturar 400. Y encima incluso va a haber como estilos legendarios, va a haber eventos. Nah, es un juego de 10. Ya os digo, el mata Pokémon. Y mejor que nunca, mejor dicho. Ahora con la llegada de Pokémon Champions, necesita un rival, ¿no? Pues los primeros que tenemos que ir a capturar van a ser Lulu, que es un Pokémon de tipo hada, vuelo, muy fácil de encontrar en los jardines de la academia, que es donde vamos a tener que ir a prepararnos o estudiar, ¿no? Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que abramos, pues abrir. Somos, como os he dicho, una academia de magia, algo estilo mundo mágico y demás. Bien, pues Lulu va a ser uno de los primeros que podemos capturar y de los más recomendables. Y luego está Snowy, que como indica su nombre, es de tipo hielo. Este sería el de llegar a la montaña nevada temprano. Este es un Rocco legendario por su capacidad de congelar enemigos, lo cual rompe el juego en niveles bajos. No sé si pillar un pato, pero claro, no tengo Pokémon, ¿no? A ver. ¿Qué hago si le saco? Ah, mira, de una lo saco y me enfrento a él. Amigo, qué guapo. ¿Lo tiro? Vamos a ver una Pokéball. Yo quiero el pollo. No sé cómo se llaman aquí. Wow, pero son hasta bonitas y todo, ¿eh? Quédate. Bien. Ya tenemos el pato que queríamos tanto. Es que al final vamos a tener que capturar a todos, ¿no? ¿Aquí está nuestra Pokédex o qué? El número 5. ¡Hola, qué guapo! ¡Hola, qué hype está dando este juego! Ya os digo, yo creo que el hype lo tengo por el tema de Pokémon Champions. Pero no veas, me está gustando muchísimo también este. Bien, vamos a explorar. Me gusta más también lo de explorar el mundo, que sea mundo abierto, tenemos que ir explorando. Vale, ahora a ver cómo subo para allá. Vamos a nadar. A ver, el nadar se puede. Ah, pero bucear no. ¿Bucear? No podemos. Pero bueno, nadar no está mal, tiene físicas de nado. Ah, incluso como hemos dicho, vamos a tener varios Pokémon los que vas a poder utilizar para ayudarte, por ejemplo, a nadar,
a caminar, a volar. Este ya os digo que es un gran juego. Tanto que han tardado bastante en sacarlo. Y muy hypeado. En Asia, lo más descargado hoy, mucho contenido acerca de él. Y yo lo entiendo ahora mismo por qué. Y si queréis un vídeo más a fondo, más guía, por mí encantado. Me lo dejáis en los comentarios. Ya digo, el juego lo podéis disfrutar. Pesa lo suyo, pero no tan exagerado de 20 gigas, por si acaso.